Yo te diría que el secreto en los negocios, como decía un amigo mío, comprar el uno y vender en dos y ganarme el 1%. ¿Ya? Comprar el uno y vender en dos y ganar el 1%, me decía un amigo. Bueno, yo creo que el secreto de los negocios comerciales, pues yo soy comercial, no soy industrial, es la compra. En la medida que tú compras bien, la puede vender cualquiera. En la medida que tú compras mal, no la va a vender nadie. Les presento a Maurice Camis, empresario chileno de origen palestino y fundador de MK, una de las cadenas más importantes de mejoramiento del hogar en el país. Su historia comienza desde la infancia como inmigrante, trabajando junto a su familia en un pequeño taller textil, hasta convertirse en referente de la construcción y el comercio en Chile. En esta conversación, Maurice nos comparte cómo enfrentó las crisis, los sacrificios detrás del emprendimiento y las claves que lo llevaron a construir un legado empresarial. Mi nombre es François Pucetti y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este capítulo, déjame un me gusta y suscríbete al canal por más entrevistas inspiradoras. Nací en Palestina, en una pequeña ciudad que está al lado de Belén y Jerusalén, que se llama Bet Yala, de donde proviene la mayoría de los palestinos que hoy, o de los chilenos de origen palestino que hoy día están en Chile. ¿Ya? Yo soy sobreviviente de la Nakba, que fue cuando se produjo la partición en Palestina el año 48, y mi familia es sobreviviente de la Nakba, de ese desastre donde expulsaron a la mayoría de los palestinos desde sus tierras. Llegamos a Chile porque ya había un hermano mayor de mi papá en Santiago y obviamente en esa época los migrantes, como toda la historia de los migrantes, un pariente, un amigo recomienda al otro y así van viniendo. Y llegamos a la casa de nuestro tío, de mi tío Abdallah, y ahí estuvimos en Santo Dumont, me acuerdo, como 6 meses, las dos familias en conjunto, yo tenía 3 años, tengo poco recuerdo, pero fue una cosa muy bonita. Y de ahí el papá empezó como todos, la mayoría de los palestinos que llegaron, empezó en el área textil, ¿ya? Con un pequeño negocio en San Diego, la cuadra del 12, cerca de Avenida Mata. En esa época estaba el negocio, después había un pequeño taller detrás y detrás la casa. ¿Ya? Y eso pasaba en todo San Diego, que San Diego era una calle súper comercial en esa época. Estoy hablando de los años 52 al 60 más o menos. ¿Ya? ¿Ya? En la época de Gabriel González Videla o Jorge Alessandri, por ahí. ¿Ya? Y de ahí el papá instaló un pequeño taller. Nosotros somos 4 hermanos, y una hermana fallecida ya, desafortunadamente. Y bueno, como todos los migrantes empezamos de a poco, papá, yo era chico, y en familia se empezó a construir este pequeño taller de confección de ropa interior. ¿Ya? Y le fue bien, y le fue tan bien que obviamente en esa época se trabajaba 7 por 24, ¿ya? Especialmente cuando eres inmigrante tienes que esforzarte el doble, tienes la barrera del lenguaje, etc. Y obviamente existía un poco de discriminación, si tú quieres, en esa época hacia los migrantes. A nosotros nos decían turcos, porque los primeros migrantes llegaron con pasaporte turco desde Palestina, y existía lo que se llama el turqueo, ¿ya? Cosa que con el tiempo desapareció. Hoy día la comunidad palestina es una comunidad absolutamente integrada a la sociedad chilena y estamos en todas las áreas de la sociedad, en el deporte, en la política, en la industria, en el comercio, en la finanza, en la educación, en todas partes estamos integrados. ¿Qué recuerdos tienes tú de tu juventud en Sí, Chile? bueno, mi juventud la pasé, bueno, antes de la juventud yo fui a un colegio que en esa época tú ibas caminando al colegio, estaba como a 10 cuadras, ¿ya? El colegio Olea, que estaba en Avenida Mata, y de ahí el papá, cuando le fue bien, instaló un negocio en el centro, en los pasajes Nilo y Mayo, que de hecho hace poco hubo un incendio en un subterráneo ahí, ¿ya? Al lado de la Plaza de Armas. Y ahí dio un salto importante el papá, le fue muy bien, y se compró una pequeña casa tipo parcelas de la época, parcelas que debe haber tenido 1.500 metros, ya 2.000 metros, en la Gran Avenida, en el paradero 13 de la Gran Avenida, pasado Colón del Llano,
que era un buen barrio de clase media en esa época. Y obviamente me tuve que cambiar de colegio y me fui al liceo número 6, ¿ya? Entonces yo tenía que tomar una micro desde San Diego, en la cuadra del 12, al liceo número 6, deben haber sido unas 15 cuadras. Me mandaban con $1 para ida y con $1 para la vuelta. Y iba solo a los 7, 8 años, cosa que hoy día eso es imposible. O sea, para que veas cómo era la situación antes en este país. Y bueno, y mi juventud la pasé principalmente en la Gran Avenida. Jugábamos, me acuerdo, hockey en la calle, en patines metálicos, con frenos de goma. Jugábamos ahí hockey en patines, pero en la calle, ya, en la Segunda Avenida. Teníamos, en esa época los amigos eran los amigos del barrio, no como ahora que los amigos principalmente son los amigos del colegio o de la universidad. En mi época eran los amigos del barrio. Así que tengo muy lindos recuerdos de esa época, muy lindos. Y terminé mi humanidad en el liceo número 6 y postulé a estudiar economía en la Chile, que estaba en esa época en República. La Chile de esos años era la mejor universidad, te estoy hablando de los años 60, pasadito, no, casi 70, un poquito menos de los 70, la Universidad de Chile era la mejor universidad. Y entrar a la Escuela de Economía era muy difícil, porque todos apuntaban en esa época economía en la Chile, ingeniería civil en la Chile, que estaba en Bochef, y medicina en la Chile, que era la JJ Aguirre, ¿ya? Y obviamente me costó, no entré a la primera, tuve que esperar un año, estudié un año adicional para prepararme y entré a la segunda oportunidad. Y después de eso, yo siempre fui muy inquieto. Participé yo en la fundación de la Juventud Palestina, en el Estadio Palestino de esa época, de los años 60, se fundó, no el terreno, sino el Clubhouse se hizo en esa época, en los 60, y me tocó ser el fundador de la juventud. Siempre fui muy inquieto en temas, no sé, gremiales, por decirlo así. De hecho, cuando entré a la Universidad de Chile, estuve más tiempo que lo normal. En la carrera se sacaban 5, yo la saqué en 6 porque me dediqué a hacer otras cosas. Y entre medio trabajé en Corfo y formamos en esa época, me acuerdo, que existe hasta hoy día, que hoy día le llaman FEN, a la Universidad de Chile, que está en Diagonal Oriente. Diagonal Paraguay. Perdón, Diagonal Paraguay. Tienen... Justo estuve esta mañana ahí en la facultad. Ya, bueno. Nosotros nos tocó fundar el año, no me acuerdo los años, pero recién salió de la universidad, nos tocó fundar ICU, que es la organización de colegios, la organización de ingenieros egresados de la Universidad de Chile de Economía, ¿ya? De hecho, el primer evento lo organizamos en el Estadio Palestino, estaba de rector José Lía en esa época, y ahí partimos lo que hoy día es el ICU de la FEN, ¿ya? Yo creo que el año 76 fue eso más o menos. Perfecto. Es un poco la parte mía de historia de origen, de dónde estudié. Estudié en un liceo, en ese minuto no había posibilidad de estudiar en colegios mejores, a pesar de que los liceos en esa época eran bastante buenos, te voy a decir. Obviamente, cuando yo entré a la universidad, más de la mitad eran de colegios particulares, pero había muchos de liceos, ¿ya? Claro. Que era muy difícil entrar a la Universidad de Chile, era realmente, pues estaba la carrera absolutamente de moda, claro. Absolutamente de moda. Hoy día ingeniería comercial la puedes estudiar en muchas partes. Y Maurice, ¿tú te involucrabas o te gustaba involucrarte en el negocio de tu padre cuando eras chico? No me involucré nunca. ¿Cómo ir a trabajar los veranos? Bueno, eso sí. Yo iba a ayudar para las días de mayor venta, por decir así, o de afluencia público, en la tienda del centro, que eran para el 18 y Navidad, que esas son las grandes ventas de la época, ¿ya? Donde estas tiendas vendían poquito todo el año, pero en las festividades patrias y en Navidad se vendía muchísimo. En eso sí. Y bueno, y crecí
en un ambiente de emprendimiento. Crecí, como dijo un amigo mío, debajo de la overlock, ¿ya? La overlock, la máquina de coser de la época, que todavía existen, ¿ya? Y es verdad, pues, yo nací en ese ambiente de emprendedor. Imagínate venirse de 14.000 kilómetros para acá, con la barrera del idioma, cargando 4 hijos. Eran verdaderos héroes los viejos de la época, pues. Eran de otra madera. ¿Qué enseñanzas te transmitió tu papá? ¿Qué enseñanza? Mira, mi papá desgraciadamente falleció muy joven. Yo tenía 8 o 9 años cuando falleció mi papá. Mi papá falleció a los 46 años. Fue demasiado joven. Tengo vagos recuerdos del papá. Lo que sí me hacía, me acuerdo que me enseñaba a manejar en el auto. Tenía un Chrysler de esos de la época, precioso. Pero principalmente yo te diría, yo soy el menor de 4, por lo tanto era el regalón de la familia, ¿ya? Y mi papá siempre, no sé, pues me acariciaba de forma especial, pero así enseñanza en particular no, porque yo era muy chico todavía, tenía 8 años, 9 años. Yo te diría que yo me forjé solo, bastante solo, porque después que falleció mi padre, la familia se tuvo que hacer cargo, la mamá y los hermanos mayores, del negocio y del taller, ¿ya? Y yo con mi hermana menor tuvimos la oportunidad de ir a la universidad. Cosa que no es normal que un inmigrante vaya a la universidad. Lo normal del ciclo es que el hijo del inmigrante vaya a la universidad. El inmigrante normalmente viene a trabajar, a salir adelante, y la generación que lo sigue va a la universidad. Si tú haces una estadística, la mayoría de los hijos de inmigrantes van a la universidad, pero no los migrantes. Entonces, debemos ser pocos los casos, a esta altura de mi edad, que son migrantes profesionales. Hay, por supuesto, pero no son muchos, porque te vuelvo a insistir, la mayoría venía a trabajar y salir adelante, y no les da la oportunidad de poder estudiar en la universidad, estudiaban en el colegio y se metían en el negocio. Esa era como la historia normal. ¿Tuviste alguna iniciativa de emprendimiento también en tu época de colegio? Sí, claro. Me acuerdo que comprábamos unos lápices para la universidad en la época, nos conseguíamos de repente, ¿cómo se llaman estas calculadoras chicas? ¿Ya? Que comprábamos y nos conseguíamos y vendíamos con un amigo, no solo yo, ¿ya? Como de cómo partió Marmentín y Letelier, no sé si conoce el caso Marmentín y Letelier, La verdad que no. que eran de la escuela, que tenían un kiosco que vendían lápices y cuestiones, y después se transformaron en una tremenda cadena, tremenda, y después, bueno, por razones que no me acuerdo, esa cadena cerró. Pero sí fui siempre muy inquieto, ¿ya? Siempre muy inquieto tratando de hacer cosas. Me acuerdo en cierta época que existía el dólar paralelo, comprábamos dólares y vendíamos, ¿ya? Había acá en Chile muchos extranjeros en la época de la Unidad Popular, bolivianos, peruanos, que recibían dólares, ¿ya? Y comprábamos y vendíamos dólares, y siempre con alguna inquietud de hacer algo. El tema comercial como que fluía naturalmente, ¿ya? Como que la sangre, en ese sentido, no se hace agua, como se dice, ¿ya? La sangre se transmite, esa cosa comercial, y esa inquietud de hacer cosas, ¿ya? Yo siempre he sido inquieto en hacer cosas, más que preocuparme del resultado, estar pensando en cómo me va a ir. No, yo pienso en hacer bien las cosas, y en la medida que tú haces bien las cosas fluyen solamente. Entonces, siempre hay que pensar, y ese es un consejo que yo le doy a algún emprendedor, o a los emprendedores en general, o a la gente que está en los negocios, pensar en hacer las cosas bien, y ojalá con pasión, porque la diferencia entre hacer las cosas bien o con pasión es cuando tú haces las cosas bien, te va bien. Cuando haces las cosas con pasión, tienes éxito, que es distinto. Entonces, eso es una cosa muy importante y hay que trabajar. A mí me tocó trabajar muchísimo. Después que salí de la universidad, nunca pensé en emplearme, siempre pensé, porque podría haberme empleado. En esa época me acuerdo todos mis compañeros, la mayoría, se fueron de ejecutivos bancarios. Estaban apareciendo los ejecutivos bancarios, bien digo.
y les pagaban muy buenos sueldos. Ya hicieron carrera funcionaria, muchos de ellos llegaron a ser gerentes generales de banco, etc. Y la verdad que yo siempre quise hacer algo distinto. Y en la universidad, y ahí me recuerdo que siempre nos enseñábamos, el país estaba pasando un momento muy difícil, te estoy hablando del año 76, post ruptura democrática que hubo en el país, ¿no es cierto? El año 76, el país estaba saliendo de una situación muy complicada, con una alta inflación, con alto desempleo, y me acuerdo, como si fuera ayer, sale el ministro de Hacienda de la época que se llamaba Lorenzo Gottuso, que era almirante, ¿ya? Y lee toda una lista de las cosas que se iban a hacer. La verdad, la mayoría no lo creyó, pensando que no iba a hacer, porque en esa lista salía que Chile iba a abrir sus puertas totalmente al mercado mundial, porque Chile era una economía cerrada, no existían las importaciones. Tú, para conseguir un auto de cierto nivel, en cierta época tú le comprabas a un embajador un cupo o le comprabas el auto al embajador. Y en todo sentido de cosas, el país estaba absolutamente cerrado. En la industria textil, por ejemplo, era una industria muy poderosa en Chile, poderosísima. Y cuando se abre el mercado, años 76, 77, 78, y permiten el ingreso de las importaciones y los aranceles empiezan a bajar, las empresas como que no creyeron y la mayoría quebraron. No sé, por los Yarur, que eran famosos, los Irma, los Sumar, gente de la comunidad, todos quebraron. No solamente los textiles, muchas empresas quebraron porque no se adecuaron a la realidad, ¿ya? Y ahí se abrió el mundo a Chile, ¿ya? Y yo estaba saliendo de la universidad y empecé a ver dónde podía hacer algo con la ayuda de un pequeño patrimonio de la familia, hacer un pequeño emprendimiento. Y evalué varios proyectos y siempre pensando en un sector, el sector de la construcción. ¿Y por qué el sector de la construcción? Porque en ese sentido la universidad siempre nos enseñaban que un país, para salir de una recesión, lo más importante es el sector de la construcción porque tiene el efecto multiplicador más grande dentro de la economía. Una economía, si quiere salir adelante de una recesión, por ejemplo, Chile hoy día debiera promover fuertemente la construcción, ya sea pública, ya sea privada, ya sea infraestructura, para poder salir adelante de la situación que hoy día estamos estancados. En esa época la crisis era mucho mayor, por supuesto, y el país salió adelante gracias al efecto de la construcción. La construcción tiene un efecto multiplicador muy grande dentro de la economía. Bueno, y ahí empecé a buscar proyectos. Estuve estudiando, me acuerdo, unos tubos corrugados de plástico que tú los ponías en las construcciones económicas, por fuera, por donde iba toda la parte eléctrica, ¿ya? Que era una inyectora. Estuve estudiando, me acuerdo, traer una máquina lavadora de autos que no existían, el túnel que te metía ahí, ¿no es cierto?, que uno de los primeros lo hizo ahí en Santa María, me acuerdo, en la Punta de Diamante, frente al Sheraton por ahí, y es un tubo que metía ahí el auto y salía seco. Pero al final evalué y esos proyectos eran, el proyecto de tener un servicentro o una lavadora de autos, es un proyecto de baja riesgo y baja rentabilidad. Eso está bien para cuando uno quiere ya tranquilizarse y no asumir riesgo después de los 60, pero no cuando tenéis 20 y tantos y queréis hacer algo distinto. Entonces al final llegué al tema de la construcción y empezamos a evaluar qué pasaba en la construcción, ¿ya? Y dentro de los temas que evaluamos que pasaba en la construcción, nos dimos cuenta que en el área de baño específicamente, pavimento y revestimiento, no existía mucha oferta. Existía una pequeña fábrica que se llamaba Irmir, ¿ya? Que hacía unas caluguitas de 5x5 que no era cerámica, es algo como vitrificado, ¿ya? Y era lo único que había. Y lo otro era Fanalosa, que producía azulejo de 15-15 y algo de celeste. Era lo máximo color, ¿ya? La losa era toda blanca. Los baños eran bastante planos, bastante fomes, los baños eran pequeños,
las cocinas eran pequeñas, no existía el concepto de hoy día que uno en la cocina hace vida. Hoy día hace vida familiar en la cocina y los baños son baños donde uno tiene confort. Antes los baños eran muy pequeños, existía mucho el baño debajo de la escalera, ¿ya? Especialmente en las casas antiguas, el baño debajo de la escalera, típico baño de visita, era todo pequeño en ese sentido. Bueno, y por aquí por allá, me acuerdo que fui a ¿cómo se llama?, al Consulado de Italia y empecé a sacar unos folletos, porque los italianos siempre la han llevado en el diseño, ¿ya? Y empecé a sacar unos folletos, me regalaron una revista, hicieron un contacto y mandé al Cine Grand Palace, el Cine Grand Palace que todavía existe creo en el centro. En la galería habían unas dactilógrafas que te escribían a máquina. Me acuerdo que nosotros los casos, cuando hacíamos casos en finanzas, el profesor nos exigía que vinieran impresos, no impresos, sino escritos a máquina. Pues no existía impresora, no existía nada de eso. Me acuerdo de Segismundo Schulin, que fue presidente del Banco de Chile, fue mi profesor en finanzas, y nos exigía esto, que viniera tipeado. Íbamos a la galería a tipearlo. Y de ahí, bueno, hice una carta tipo diciendo que era una pequeña empresa, que la verdad que no existía, ¿ya? Y que estaba interesado en los productos. Había sacado la información de las fábricas desde el Consulado de Italia y empezamos a pedir muestras, ¿ya? Y empezaron a llegar las muestras. Una muestra por aquí, una muestra por acá, la muestra la guardaba en la casa, hasta que después de un tiempo de masticar la situación, conseguimos un préstamo en el Banco del Trabajo, ¿ya? Que me acuerdo que estaba José Said, que en paz descanse ahí. El Banco del Trabajo después fue absorbido por el Banco Osorno, muchos años después. Y nos dieron un pequeño préstamo para empezar el negocio, más un capital, un pequeño capital de la familia. Decidimos importar cerámica, y cerámica italiana, ¿ya? Cuando dices decidimos, ¿esto Sí. lo estabas haciendo con tu familia? Sí, claro, con mi hermano. Tú y tu hermano. Sí. Eran ustedes dos. Tu hermano mayor, claro, porque el mayor de la familia, digamos. Sí, sí, bastante mayor. ¿Y cómo se dividían los roles en toda esta fase previa? Mira, principalmente en la fase previa de estudio, a mí me tocó hacer todos los contactos afuera, ¿ya? En el sentido de pedir las muestras y todo. La selección de productos también la hice yo. Él me ayudó a conseguir el préstamo en el banco y a conseguir la plata de la familia para poner, porque había una plata de la familia, ¿no es cierto?, para poner el capital. ¿Y esta carta, por ejemplo, la escribieron en italiano, en inglés? No, en inglés. ¿En inglés? Esa carta la escribí en inglés, todo en inglés, todo en inglés. Y nada, y ahí empezó de a poco, abrimos una pequeña tienda en Pedro Valdivia. Con esta primera importación que hicieron. ¿Qué tan grande fue esa importación? No, pequeña, puede haber sido, ni siquiera un container, han sido varios palets, ha sido, no sé, pues, me acuerdo que arrendamos una pequeña bodega de haber tenido unos 300 metros la bodega, ¿ya? Y con un patio otros 300 metros en Ezequiel Fernández, Macul, por ahí, en los industriales con Ezequiel Fernández. Y de haber cabido, no sé, pues, 500 metros, 600 metros. Partimos con muy poco, o sea, había que un poco testear el mercado. El decorador nacional, la gente que se dedicaba al interiorismo o el arquitecto nacional no tenía acceso a esa información, no tenía idea de lo que era una cerámica italiana, que era una cerámica muy sofisticada en relación a lo que había en Chile. En Chile no había nada, o sea, había una fábrica que hacía azulejo blanco. Entonces, en ese sentido nosotros fuimos precursores y tuvimos que enseñarle al mercado qué es la cerámica, cómo tú puedes combinarla, cuáles son sus usos, cuál es el tráfico, dónde ponerla, dónde no ponerla, los distintos formatos, cómo combinarla, qué recomendar para baños oscuros o para baños con más luz. Es toda una situación, ¿me entendí? Pero partí yo solo con cerámica, nada más. No, nada de sanitario, nada de grifo, que era lo más fácil, ¿ya? Entonces,
Para crear el nombre fue un tema. Me acuerdo que me junté con Mauricio Amenábar, que era mi amigo y que trabajaba en una agencia de publicidad. Y le dije, necesito crear un nombre para una pequeña empresa que se dedicara a temas que tienen relación con el agua. Porque el baño, etcétera. Porque yo estaba pensando en baño más que en cocina en esa época. No pensaba en cocina, pensaba en baño. Y empezamos y le dije que era un nombre corto, porque los nombres largos no quedan mucho, que sea un nombre corto y que empiece con la A. Cosa que en cualquier lista sacamos primero. Pensé que era por el agua, que empieza con A. No, ya, no. Y pues entonces hicimos, me acuerdo, Acuar era uno, que yo creo que todavía la tengo registrada. Y entre medio, no sé de dónde Mauricio lo sacó, Mauricio Amenábar, me trajo un nombre que era Ática, que venía aparentemente de los áticos, de algo que tenía que ver con el agua, de la época de los griegos, de los romanos. Bueno, y me gustó el nombre, que no tiene nada que ver con los áticos de las casas, esto es Ática, ¿ya? Y un nombre corto, buen sonido, bien, pues dije yo, vamos a ponerle Ática, cerámica italiana, porque nosotros traíamos solo cerámica italiana. Así partió el negocio, solo cerámica italiana, en Pedro Valdivia. Esta primera inversión con esta importación que hicieron, ¿recuerdas cuánto dinero fue a plata de hoy, más o menos? Yo te digo, en esa época existían los marcos alemanes y las liras italianas. ¿Ah? Tú a Italia le comprabas en lira italiana, ¿ya? Yo me recuerdo que en total debe haber sido en esa época como 150.000 marcos, debe haber sido, no sé, unos $50.000. Perfecto. ¿Ah? Más o menos. $50.000 de hoy, plata de hoy. No, de la época. Ah, plata de la época, $50.000. Claro, no sé hoy día cuánto sería, no tengo idea, es difícil sacar esa cuenta. Han pasado casi 50 años. Claro. Te estoy hablando del año 78. Yo abrí la tienda el 12 de mayo de 1978, pero el proyecto lo empecé a pensar y desarrollar a finales del 76. O sea, me demoré un año y algo en desarrollar el proyecto y que la guagua saliera a luz. Mira, no fue tan rápido. Mira, vamos a hacer un ejercicio en vivo de calcular cuántos fueron $50.000 de 1978 hoy día en 2025, y para eso le vamos a preguntar a ChatGPT. Ya. ¿Qué opina de la inteligencia artificial? ¿Le gusta o no le gusta? Veamos. Mira, según Debe ser unas 10 veces. ¿Ah? Unas 10 veces. 250.000, 5 veces. 5 veces. 5 veces. $250.000. Sí, eso. Claro, o sea, era una buena inversión. Es buena inversión. Pero una parte era plata propia y otra parte era endeudamiento. ¿Ya? Y la segunda pregunta... No, pero déjame contarte lo que pasó. El primer año fue muy malo. Nosotros arrendamos una casa chiquitita de 120 metros que... No, entre los dos pisos hacían 220, una cosa así, una casa estilo francés con su antejardín. Le hicimos una linda decoración en el primer piso, algunos muebles, qué sé yo. El segundo piso lo dejé tal como estaba. Eran piezas, la usé de oficina, que era una oficina, que era la mía, un escritorio, y partí con una persona que era la vendedora y jefa, un junior y yo, ¿ya? Entonces, el primer año no nos fue muy bien, para nadie, porque es un producto desconocido, no teníamos el capital para poder hacer grandes inversiones en publicidad, y yo calculo que perdimos 2/3 del capital el primer año. Entonces, de hecho lo pensamos si seguir o no seguir, pero hicimos un análisis de que habíamos perdido el 2/3 del capital, principalmente la puesta en marcha, que es lo lógico, ¿ya? Por lo tanto, no era una pérdida de que no era una pérdida que el negocio no tuviera operación, no tuviera utilidad operacional, la tenía. Lo que pasa es que las lucas se fueron en el gasto puesto en marcha, ¿ya? Un poco publicidad, el arreglo de la tienda, los arriendos, ¿me entiendes o no? Entonces, el arriendo es gasto normal, pero el haber hecho la tienda y el hacer publicidad se nos fue mucha plata. Hoy día, mirándolo hacia atrás, ¿habrías hecho algo de forma diferente? No,
porque estábamos claros que había una demanda interna que es insatisfecha, estábamos claros que el mercado siempre estuvo cerrado y que nosotros de hecho fuimos precursores con otros señores que trajeron cerámica de España. Éramos los dos que partimos en este tema, en una empresa que se llamó Desmo, que eran dos socios de Stuet y Montenegro, Paul de Stuet y Montenegro, ¿ya? Y ellos eran Desmo Cerámica Española, nosotros éramos Ática Cerámica Italiana. Perfecto. Y éramos los únicos, ¿ya? En ese sector. No había, fuimos los precursores. Y obviamente costó empezar, como todas estas cosas. Y considerando que Chile se está recién abriendo al mercado internacional, ¿no te generaba un poco de incertidumbre comprarle a una fábrica en Italia sin conocerla, sin haber viajado a Italia? Sí y no, porque ellos vinieron a Chile también. ¿En este periodo de negociación? Sí, no, al inicio no, al inicio no. Al inicio obviamente fue vía en esa época no había nada, pues, ¿ya? Vía correo nomás, ¿ya? Había que confiar nomás. Obviamente había que confiar. Y además estaba la embajada, de alguna manera te respaldaba que esta gente eran serias también. Ah, ya, es un buen punto. Sí, la embajada en Chile, la información se consiguió desde el consulado. Claro. Entonces de ahí después uno hizo los contactos y empezó. Entonces, y obviamente después se viajó. Después se viajó a conocerlo, de todas maneras. Y después se empezó a viajar a las ferias, ¿ya? Que todavía existe, que es la Feria de Bolonia, que es una feria que se hace todos los años en Bolonia, que se llama Cersaie, que partió como una feria de cerámica y hoy día vende cerámica, sanitario, grifería, mueble de baño, mueble de cocina. Es una de las ferias más importantes del mundo del rubro, sin lugar a dudas. ¿Ya? Y Maurice, quisiera retroceder un poquito y volver a ese minuto en el cual se dieron cuenta que había una oportunidad en este rubro en particular. ¿Cómo surgió, cómo fue ese chispazo, digamos, de decir, aquí hay una oportunidad de negocio? Bueno, yo te diría principalmente porque los baños de este país eran bastante, por decir así, cuando tú mirabas las revistas, veías la información en base a revistas o en base a las muestras que te llegaban y mirabas lo que había acá, obviamente había un mundo de diferencia, había un gap en el mercado tremendo, no existía la oferta. Entonces tú realmente estabas produciendo una demanda en base a nuevos productos. La chispa está en que sabes y estás entrando en un mercado de demanda insatisfecha y donde hay poca oferta. En Chile no existían ofertas, no habían alternativas, o comprabas A o comprabas B. Si tú ibas a un supermercado, no existía la oferta que hay hoy día de productos. Entonces, la losa sanitaria solamente existía Fanalosa, entonces no existían alternativas. Y lo que hace este país al abrirse en el mercado, lo que hace es que la gente tenga alternativas y que además el consumidor pueda elegir entre varias oportunidades y de esa manera al ser más eficiente el mercado, porque el mercado tampoco era eficiente. Al ser monoproductor, obviamente, ¿quién ponía el precio? El que producía. Entonces, por lo tanto, esta gente era muy ineficiente. Al no tener competencia, era muy ineficiente. Entonces, cuando empezó a llegar los productos internacionales, tal como pasó el textil, no pudieron competir. Y en el caso nuestro, Fanalosa sí sobrevivió, pero se quedó en un segmento más bajo. Nosotros entramos en el segmento medio alto, alto y súper alto. A ese segmento entramos cuando empezamos a desarrollar la compañía, ¿ya? Y ahí no había oferta, no había nada, no existía. Y obviamente los arquitectos, que fueron los primeros en llegar a esto, para ellos también era nuevo. Entonces nos decían que por favor los asesoráramos. Entonces yo empecé a contratar diseñadoras para que hicieran planos de planta y elevación a mano en esa época, ¿no? Ya, no hoy día que se hacen con programas de computación, para que desarrollaran el diseño de un baño. Y en base a ese diseño de un baño, que lo hacíamos en un papel especial, vendíamos la sala de baño. Vendíamos la cerámica al principio. Y obviamente una vez que eso fue el año malo fue el 78. Y el 79 empezó a levantar. Y el 80 se disparó.
Y ahí la compañía empezamos a crecer fuertemente. En esa época existía en Chile lo que era la plata dulce. El dólar estaba fijado a 39 y todo lo importado era muy barato, muy barato. Entonces, de hecho, viajar de Chile al extranjero era muy barato también, ¿ya? Porque nuestra moneda era muy fuerte. Se fijó un dólar fijo, se fijó el dólar a un precio y quedó varios años, hasta que eso produjo un desastre en la economía y quebraron todos los bancos en el año 82. Acuérdate que la devaluación del 82 produjo que toda la gente que estaba endeudada en dólares, de 39 se fue a 48 y de 48 se fue a 80 en el lapso de 2 semanas. Y ahí obviamente hubo un descalce total y la mayoría de las empresas que estaban endeudadas en dólares quebraron. Y los bancos que tenían crédito afuera en dólares y prestaban en pesos también quebraron todos los bancos. El año 82-83 fueron unos años difíciles. ¿Pasó algo en particular que hizo que el negocio repuntara? Yo te diría que empezaron a entender y empezó el boca a boca. Yo creo que nosotros crecimos mucho por el boca a boca, en la medida que hacíamos ciertos baños o algunos pisos y la gente llegaba a las casas y veía esto distinto, veía esto que te daba un valor agregado importante a la casa. La gente, oye, ¿dónde lo compraste? Entonces el boca a boca nos hizo crecer mucho. Porque una cosa es ver una pieza de cerámica en la mano y otra cosa es verla instalada. Y eso es muy distinto. Entonces, cuando tú la ves instalada y entras a una casa y ves un baño al estilo italiano, que no existía nada en Chile, bueno, era como cuando llegaron los primeros autos acá. Acuérdate que acá tampoco habían autos importados, solamente los tenían los diplomáticos. Cuando empezaron a llegar los autos japoneses, creo que fueron los primeros, los Honda y todo eso, que estábamos todos para atrás. Entonces, pasó un poco lo mismo, el boca a boca empezó a desarrollar el negocio. Tuvimos la suerte, porque eso es suerte, de entrar al mercado en el momento adecuado, porque ahí el país empezó a desarrollarse, las importaciones se empezaron a desarrollar en esos años, fuertemente, porque el dólar estaba bajo y porque los aranceles bajaron. Entonces, la gente tenía acceso a un buen producto, a un buen precio y buena oferta. Ahora, vino la crisis del 82-83, donde quebraban los bancos, y afortunadamente nosotros estábamos bastante sólidos como empresa. No habíamos retirado dividendos ni nada de eso, sino que siempre habíamos capitalizado las utilidades. Pero sí tuvimos problemas. ¿En qué sentido? En que varias constructoras grandes, en la época AXA Metal, Villanueva, empresas importantes de la época, quebraron. Y la verdad es que nosotros sufrimos con esas quiebras, porque en Chile tú le vendes a las constructoras en cuentas por cobrar, como se dice. Primero les entregas, después te pagan. Entonces, das crédito, ¿ya? Y cuando hay crisis en la construcción, las constructoras, la mayoría que no tienen realmente un respaldo detrás, quebran. En esa época quebraron varias constructoras, que obviamente nos afectaron a toda la industria. Nosotros pudimos surfear eso y salir adelante. Eso fue el 82-83. Antes comentaste que ustedes capitalizaron las utilidades. Sí. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente? ¿De qué manera lo hicieron? ¿Qué hicimos con las lucas? Sí. Las metimos en la empresa. ¿De qué manera? Creciendo. Abrimos sucursales en Viña, abrimos sucursales en Concepción, creciendo como empresa. Y implementamos nuevas líneas de productos, como los sanitarios y los grifos, que eran el complemento del baño. Pues nosotros partimos solo con la cerámica, que es un revestimiento o pavimento. Después, con el tiempo, yo te diría, a los 2-3 años, implementamos lo que es la sala de baño, el sanitario, el lavamanos, el WC, el bidet, las tinas, más la grifería. Entonces ahí necesitáis más capital. Entonces, para poder comprar y operar. Y así fuimos creciendo, nuestra venta siguió creciendo y empezamos a crecer en sucursales. Y el país empezó a crecer. Entonces empezó la construcción también, cosa que la construcción estaba paradísima. Entonces produjo lo que yo te decía al principio, que los países, en la medida que aceleran la construcción e invierten en construcción,
el país se desarrolla más rápido por el efecto multiplicador que tiene la construcción dentro de la economía. Es fundamental. Hoy día en Chile nos falta eso, nos falta que con políticas públicas y privadas, público-privadas, se incentive de nuevo la construcción. Está muy parada la construcción en Chile, muy parada. Bueno, y está todo el tema de la permisología. Entonces la gente tampoco tiene mucho interés en invertir en proyectos que no saben si lo van a poder hacer, que no saben si después de 5 o 6 años van a obtener el permiso, o si obtienen el permiso, después tienen algún problema en elaborar la obra. Entonces, ese tema es fundamental que en Chile se limpie y se aclare, para que pueda desarrollarse la construcción y puedas tú generar buenos empleos y de calidad. Eso es fundamental. El próximo gobierno, sea quien venga, ponga hincapié en ese tema, la construcción. ¿Cuántas tiendas llegó a tener Ática? Ática 3 nomás, 3. 3. Ática, mira, siempre se mantuvo como una compañía, te diría, más tipo boutique, ¿ya? Le vendíamos a empresas constructoras que hacían buenos proyectos, por supuesto, proyectos de alta calidad, proyectos de alta gama. Me refiero a edificios de buen nivel. En esa época se desarrolló mucho el triángulo entre Kennedy, Vitacura, la rotonda Pérez Sujovich y Vespucio. Ya, ese cuadrante, que está lleno de edificios, que en Navidad, toda esa zona de ahí, se desarrolló fuertemente departamentos de buen nivel. Obviamente toda la parte de los burros también se desarrolló en esa época. La dehesa no, todavía no existía. La dehesa no había aparecido en el mercado. Principalmente, yo te diría que nosotros vendimos muy fuertemente a las constructoras de buen nivel, edificios en la zona de Providencia y un poquito en Kennedy. Perfecto. ¿Ya? Te estoy hablando esto entre el año 78 hasta el 98, ¿ya? En esos 20 años. ¿Y Ática lo vendiste? Yo me salí de Ática en el 98, ¿ya? Vendí mi participación en el 98 por diferencias societarias, que pasan cosas siempre en la familia, y vendí mi participación. Y obviamente... ¿A tu hermano? Claro. Y obviamente me dediqué a lo que yo sé hacer. Entonces partí de nuevo, de cero, pero entre medio también hicimos otras cosas. Nosotros, cuando se compró el Banco Osorno, el año 86, la famosa 10 mezquitas que se llamaron, no sé si tú te acuerdas, no creo que te acuerdes. Cuando quebraron los bancos, se vendieron los bancos después, ¿ya? Y nosotros formamos un grupo para comprar un banco. Me acuerdo que el primer grupo que se formó fue para comprar el Banco Concepción, ¿ya? Un día me llama un amigo mío que falleció hace poco, compañero de la universidad, y me dice, mira, ¿queréis comprarte un banco? Me dice. Entonces yo me río, le digo, ya, le digo, tengo mucho tiempo para comprarme banco y me sobra la plata, le dije yo. Déjame tranquilo que estoy trabajando. No, me dijo, mi jefe quiere comprarse un banco y quiere que lo contactes con don Carlos Ahumor, que era presidente del estadio en la época, tío de Ricardo, para que compren un banco. ¿Estás hablando en serio? Sí, estoy hablando en serio. Bueno, le dije, yo te hago el contacto. Y fuimos a la reunión esa, ¿no es cierto?, que se hizo en la oficina de Jorge Batarse, me acuerdo. Y fue Hugo, que era mi amigo, Jorge Batarse, y estaba, no sé si estaba Álvaro Sayé ahí o no estaba, no me acuerdo, y Reinaldo Zapac, y nosotros, y el banco que en cuestión era el Banco Concepción, ¿ya? Y en esa oportunidad se llegó a un acuerdo de estudiar el Banco Concepción, ¿ya? Y se hizo una evaluación de la cartera, que la hizo Álvaro con Reinaldo Zapac, si no me equivoco, en esos años, te estoy hablando año 83, ¿ya? Y se llegó a la conclusión que la cartera era muy mala. Y por lo tanto, no era interesante, que había que esperar, ¿ya? Y efectivamente la cartera era muy mala, la del Banco Concepción. Y después salió el Banco Osorno y se compró el Banco Osorno. Nosotros estuvimos ahí, gracias a Ática,
pudimos entrar al Banco Osorno con parte de las utilidades de Ática que nosotros hicimos y fuimos ahí accionistas del 10% del banco hasta que se vendió el año 96, se vendió al Santander. Y entre medio el Banco Osorno compró el Banco del Trabajo y creció. Y después de crecer se lo vendieron a Santander. Y por otro lado también me invitaron a participar en una empresa de importación de tela en los años también, entre los 90 y los 2000, ¿ya? Importar telas de China, de Oriente, para la gente que hace acá, no sé, uniformes, tapices, cortinas, etc. También me tocó participar en un negocio de ese tipo y la verdad que nos fue bastante bien. Entre medio de Ática, perfecto, en forma paralela. Para cerrar Ática, me gustaría preguntarte si es posible, ya que comentaste diferencias societarias, ¿es posible saber qué tipo de diferencias societarias fueron las que tuvieron? ¿Por qué lo pregunto? Pregunto porque a los emprendedores muchas veces les ocurren también este tipo de situaciones y piensan que solo les toca a ellos y tampoco saben cómo resolverlas. Sí, bueno, es una parte dolorosa tener problemas en la familia. Nunca es bueno tener problemas en la familia porque al final en algunas familias se quiebran los lazos de forma definitiva, en otras no, hay de todo. Yo diría que en este caso no existía, o sí existía de palabra, que los socios éramos nosotros dos nomás y que no se metía nadie más en el negocio. Ni sus hijos ni mis hijos. ¿Ya? ¿Como socio? No como socios, como ejecutivos. Entiendo, ok. ¿Ya? Y eso era un acuerdo de palabra, ¿ya? Y mi hermano, que es bastante mayor, tiene hijos mayores, y una de sus hijas, él me insistió varias veces que trabajara en la empresa. Y yo le dije que no, porque nosotros nos llevamos bien solos, y si empieza a meterse gente de la familia que quizás yo no me lleve bien, o ella no se lleve bien conmigo, o después quiera entrar un hijo mío y empiezan los problemas. Entonces, lo que hay que hacer es tener definido un gobierno corporativo, ¿ya? Que en esa época no había mucho de eso. Hoy día se habla mucho de gobierno corporativo y que las sucesiones, para que entre una empresa, tenga los méritos adecuados, haya trabajado en otros lados, no entre por ser hijo de, sino que entre por méritos propios, ¿ya? Y yo creo que bueno, yo al final cedí y le dije ok, yo le enseñé el negocio, de hecho, a ella. Y cuando el año 95, 95, la verdad, es que yo ya veía que mis hijos empezaban a crecer, los hijos de él también, y yo creo que habría que separar aguas, ¿ya? Porque al final, si tú no separas agua a tiempo, cuando se meten muchos familiares dentro de una misma empresa, o empiezan los conflictos dentro, o la empresa no da para todos, que eso pasa mucho, ¿ya? Entonces le dije, bueno, ¿sabéis qué? Dividámonos, tenemos hoy día, nos va bien, tenemos la inversión en el banco, él tenía su empresa textil con su tío, él siempre fue textilero, yo nunca estuve en el textil, y hasta después que te voy a comentar qué pasó en otro tema. Y bueno, yo le dije, separémonos, separemos agua, yo te compro la compañía, el saldo, la mitad de la compañía, ¿no es cierto? Y él no quiso, la verdad. No quiso porque, eso pienso yo, que no quiso porque quería la empresa para su hija, ¿no? Entonces llegó un momento que ya no quise seguir trabajando si no estaba a gusto y decidimos separar las aguas y yo decidí, hicimos un compra y vende, como se dice, yo puse el precio y él decidió comprar. Él tenía la opción de comprar, o sea, si tú pusiste el precio, ¿él tenía ambas opciones? ¿De comprar o de vender? Obvio. Yeah. Obviamente, él se llevó la parte fácil, porque la parte difícil es colocar el precio. Sí, pues. Lo fácil es decidir. Cuando tú te dices, bueno, esto vale 10, sabéis que no, esto vale 12, lo compro. O vale 5, no lo compro, lo vendo. ¿Me entiendes, no? Entonces, en ese sentido,
Me ganó el quien vive, como se dice así en buen castellano. No se comportó muy bien, diría yo. Pero no quiero entrar en esos temas familiares, prefiero no ventilar problemas familiares. Entiendo. Gracias, Maurice, por la confianza. Igual tengo un par de preguntas más. Si no quieres responder, me dicen nomás. ¿Sí? Para ver esto, ¿se asesoraron con alguien? ¿Alguien los ayudó a ver cómo, ¿A separarnos? cómo resolver esto? Sí, un abogado conocido de ambos, tomó un poco la... Era muy fácil en todo caso. No era tan una compañía pequeña, tampoco era una compañía grande. Una compañía pequeña, vendíamos... Yo me fui de la compañía, vendía 300 millones, más o menos. ¿Al año? No, al mes. Al mes. Al mes. 350 millones, te estoy hablando del año 98, ¿ya? Que cuando yo me retiré en 98, ¿ya? Vendíamos 350 millones. Estábamos entrando en la crisis asiática, que nos golpeó bastante fuerte al país el año 98, en que las famosas tasas llegaron a UF más 14, que destruyeron también la construcción en su época. Y eso vendía la compañía, no era una compañía tan grande tampoco. ¿Y cómo le pusiste el precio? Era difícil colocar el precio. La verdad, yo a esa altura lo único que quería terminar el problema. Cuando tú tienes problemas familiares, ya no es tanto el precio, es terminar el problema. ¿Me entiendes? ¿No? Para mí era un problema ya emocional. Entonces, al final decidí un precio que yo creía que era razonable para ambos, ni caro ni barato. Él lo encontró barato y lo compró. Pero yo creo que él, si yo lo hubiera puesto caro, igual lo hubiera comprado, porque su objetivo final era para su hija, que su hija no tenía nada que hacer, entonces lo compró para su hija. Así de simple. Prefirió a su hija a su hermano. Está bien, no es problema de él. Bien. Después de ese momento, ¿se han vuelto a hablar con tu hermano? No, nosotros cerramos no relationship at all, desgraciadamente. ¿Y qué significa para ti eso? Bueno, un dolor muy profundo durante una época, pero ya hay que dar vuelta a la página, ya han pasado, imagínate, esto fue el 98, ¿cuántos años han pasado? Claro, 27 años. 27 años. ¿No? ¿Hay algo que se podría haber hecho diferente? Sí, claro, yo creo que se podría haber hecho diferente. Él no debió haber comprado la compañía, porque la compañía, si bien es cierto, fue mi socio, pero fue mi socio pasivo, que me ayudó a conseguir las plata. Nunca trabajó en la compañía. El que fundó la compañía, el que gerenteó la compañía, te puedo mostrar una foto de la revista Cosa del año 80, y el que se sacó la mugre, como se dice. Yo estuve 7 por 24 varios años, hasta que el año 82 me dio un ataque se me perforó la úlcera y terminé en la UTI varios días, y ahí paré la máquina, ¿ya? De hecho, me costó parte del matrimonio también, en el sentido de haberme dedicado solo a trabajar y no preocuparme de la familia. Y cuesta emprender, pues. A muchos emprendedores les pasa eso, que se dedican 7 por 24 para poder salir adelante. No es tan fácil. Hoy día la juventud es distinto. La juventud hoy día como que tiene, no sé si son principios, ambiciones o conceptos distintos de la vida que quizás son más válidos, que disfrutar más la vida y no estar preocupado tanto de dejarle... no sé, por la vía resuelta o semi-resuelta o recursos a tu familia, ¿me entiendes? Yo creo que en mi época uno trabajaba para la familia. Hoy día, no sé, hoy día yo creo que es distinto, un poco. Las nuevas generaciones no te trabajan 7 por 24, están más preocupados de equilibrar, y me parece más inteligente, me parece una buena opción, equilibrar el trabajo con la vida familiar. ¿Y qué le recomendarías hoy día a un emprendedor que te pregunta justamente acerca de la posibilidad de asociarse con un familiar o con un amigo? ¿Qué consejo le darías? Yo, mi consejo, por mi experiencia, yo no haría negocio ni con los amigos ni con la familia. Así de claro. Sin excepción. Sin excepción.
Yo creo que es el mejor consejo que yo le puedo dar a alguien. Y cuando hablo familiar, hablo de un primo, un tío, qué sé yo, ¿ya? Al final de cuentas, en algún momento empiezan las tensiones si es que tú no tienes organizado y planificado la sucesión y quién puede trabajar y quién no puede trabajar. Eso las grandes compañías lo hacen, pero un pequeño emprendedor no lo puede hacer porque está partiendo. Eso lo puede hacer una compañía como la Copec, ¿no es cierto? Cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Grandes consorcios en que hay todo un protocolo para poder trabajar o integrarse al directorio, etc. Entonces, pero mi experiencia personal es no hacer negocio con la familia ni con los amigos. Difícil, porque Difícil. de repente te pueden traer una gran oportunidad de negocio y habría que decir que no. Claro, lo que pasa es que tú tienes que priorizar. ¿Qué quieres? ¿Quieres solamente desarrollar negocio y ganar dinero o hacer nuevos negocios o vivir más tranquilo? Son decisiones personales, 100%. Yo prefiero vivir más tranquilo que hacer más negocio. Eso te lo da la experiencia. No, eso no lo voy a hacer a los 20 años, lo voy a hacer a los 60. Desgraciadamente, cuando uno emprende, no toma en cuenta esas cosas. Y lo que sí debe ser muy complejo es hacer negocio con la pareja. Eso sí que debe ser complejo. Bueno, me imagino. Eso tampoco lo aconsejaría, a pesar de que hay muchas parejas que lo hacen muy bien. Muchas parejas que lo hacen muy bien. Oye, espero que la gente que está viendo esto y que está haciendo negocio en pareja no se espante con, la conversación. Yo te diría que en la regla, no sé si... No, yo he visto la verdad, tengo que ser sincero en esto. La mayoría de las veces las parejas lo han hecho bien. En los casos que yo tengo en la cabeza. Mira. Me parece que fuera más fácil la pareja. Sí, ¿eh? Para la experiencia. ¿Y por qué crees tú? Porque tienen el mismo objetivo. Van los dos de la manito, son una pareja. Claro, al final es ese núcleo familiar. Al final se transforman en uno. La pareja se transforma en una persona. Claro. Sí, la pareja se complementa. Pero ahí lo difícil es cómo separar también como temas del negocio con la vida familiar. Es complicado. De hecho, no hemos hablado de MK todavía, pero de hecho yo trabajo con mis 4 hijos. ¿Ya? Con MK, que sí. Es lo que iniciaste después de Ática. Claro, yo cuando me retiré de Ática, empecé MK e hicimos la inauguración el 11/11/99. O sea, prácticamente un año después. Justo un año después. Yo me salí en noviembre y empecé en noviembre de ese año. Me dediqué a ir a buscar proveedores, a desarrollar una tienda que está en Avenida Las Condes, 11.400, Las Torres San Damián. Una tienda gigante para la época, 1.100 metros. Hice una inauguración extraordinaria. Vinieron, parecía casamiento, vinieron 900 personas. Sí, fue extraordinario. Y todos me decían si yo estaba loco. Por 2 motivos. Uno, porque estaba la crisis asiática, pero con todo, ¿ya? Y que obviamente la construcción venía hacia abajo. Y 2, que estaba demasiado arriba y había que pasar por Estoril, ¿ya? Y Estoril en esa época no había paso bajo nivel. Estoril, tú te podías demorar 15, 20 minutos, media hora en el paso de Estoril. No había bajo nivel, como hay hoy día. Entonces, no era fácil llegar a la tienda. Y efectivamente, los primeros años me fue pésimo. Vendía nada, pero nada. Pues, de haber vendido 50 millones, 40 millones al mes para inversión que yo había hecho, no era nada. ¿Ya? ¿Y esto era la misma línea de productos que lo mismo, exactamente lo mismo. Algunas marcas me las traje conmigo, ¿ya? Porque cuando decidimos la compra y venta, yo fui muy claro de decirle a la otra parte que lo que está en venta es solo la marca, me refiero a Ática. No está en venta los proveedores y no está en venta el personal, porque al final fue tu trabajo. Sí, es que al final fue una, ¿cómo se dice? Una separación hostil, no fue una separación de caballeros. Entonces, yo dije, ok, yo acepto la separación, pero los proveedores ni el personal no son de nadie. Y obviamente me llevé 2 o 3 personas conmigo, me llevé algunos proveedores conmigo, que eran mis proveedores durante muchos años, y ahí partí.
Y los primeros años, la verdad, fue bastante difícil. Vendíamos muy poco, no entraba gente. Estábamos en crisis además, estaba mal ubicado arriba. Y me acuerdo que llegamos a hacer publicidad en el Mercurio Caluga, ¿ya? Para poder llamar la atención, que decía, si viene a mirar, no venga. Sí, así textual. Olvídate, te puedo mostrar las calugas del Mercurio en páginas sociales. Y ahí como que la gente empezó a decir, ¿de qué se trata esto? ¿Ya? Y obviamente también coincidió con que el mercado empezó a mejorar. Y después entra mi hijo mayor a trabajar conmigo, ¿ya? Que es ingeniero en la Católica, civil. Y entra a trabajar conmigo. Yo la verdad le dije que le ofrecieron pega, me acuerdo, en el Morgan, en Nueva York. Le ofrecieron pega en BHP Billington y la verdad no quiso. Dijo, prefiero meterme en la empresa familiar y aprender un poco de todo y desarrollarme en la empresa familiar. Y que me dijo, tú necesitas la ayuda ahora y no más adelante. Yo le dije, hacerle, como digo yo, servicio militar 2 o 3 años en alguna parte y viene a trabajar conmigo. No quiso. Y obviamente él partió de abajo, como tiene que partir, y me ayudó bastante en el despegue de la compañía. Y después entró mi otro hijo, Javier, a los 2 o 3 años. Después, no sé cuántos años, entró Cristóbal y después Josefina últimamente. Son todos ingenieros de la Católica y uno de la Adolfo Ibáñez, 2 civiles y 2 comerciales que trabajan conmigo, ¿ya? Perfecto. Y la empresa empezó a crecer, a crecer, a crecer. Llegamos a tener, somos una empresa muy fuerte en contenido, somos una empresa que tiene mucha experiencia. Obviamente yo tengo la experiencia mayor por los años de circo que llevo y por todas mis relaciones internacionales con los proveedores. Ya prácticamente voy a cumplir 50 años del rubro. Soy uno de los pocos que queda de los iniciadores del rubro. La competencia de la época desapareció. Y ellos han sido un puntal importante para poder desarrollar la compañía. Muy importante. Sí, muy. Te iba a preguntar. Muy. Llegamos a tener, hoy día tenemos 24 tiendas. 24 tiendas, todo Chile. Que para el rubro es bastante, nuestra. Llegamos a tener más de 1000 personas, una empresa importante. Llegamos a vender $200 millones al año. Es una empresa importante hoy en día. Hoy día, después de los grandes retailers, llámese Cencosud, Easy Cencosud y Center Sodimac, venimos nosotros, que es la cadena más importante de mejoramiento del hogar, por lejos. De hecho, Ática debe vender el 5% de lo que vendemos nosotros. Es una boutique hoy día, Ática. Lo que yo formé en su época se quedó ahí, congelado en el tiempo. Claro, porque al final quien operaba el negocio eras tú. Obvio, evidente. Te iba a preguntar de dónde viene el nombre MK, pero creo que es evidente. Está claro. Bueno, Maurice Camis. Claro, lo que pasa, cuando me salí... No lo había pensado hasta ahora. Sí, cuando me salí de Ática, no pensé mucho qué nombre coloco. Y tenía que, de alguna manera, colocar un nombre tal que la gente supiera que yo ya no estaba en Ática. Porque Ática era mi hijo, en el fondo, y yo estaba muy identificado con Ática. Muy identificado. Mi persona con Ática. ¿Me entiendes? Era una cosa indisoluble en ese minuto. Entonces, ¿cómo decirle al mercado, mira, yo ya no estoy en Ática, estoy acá? Bueno, para eso tuve que colocar mi nombre. Y en una época era Maurice Camis completo. Y yo después le fui sacando el Camis y el Maurice y lo dejé en MK. Lo fuiste modernizando. Sí, pero así partí. Y de hecho, muchos fueron a comprar a Ática pensando que yo estaba ahí y no estaba. Muchos. Y obviamente no decían que yo no estaba, por supuesto. Claro. Y cuando comentaste que, bueno, el negocio estuvo muy complicado al principio, ¿cierto? No, súper. Vendías 40, 50 millones. Súper complicado. Los primeros años, 2000, 2001, 2002, 2003, súper complicado. ¿Empezaste a cerrar? Perdíamos plata. Obviamente, gracias a que yo tenía mi capital, que lo tenía de la venta del banco y de la venta de Ática y otras cosas, pude seguir sosteniendo la compañía y fui colocando. Te tenías que poner. Sí, pero muchos años, debe haber sido 5 o 6 años que seguí colocando dinero.
¿Y por qué lo hice? Porque yo sabía que es lo que yo sé hacer. Yo sabía que iba a tener éxito. Quizás nunca pensé a tener una compañía como la que tenemos hoy día, porque eso creo que lo tengo gracias al apoyo de mis hijos. Si hubiera yo seguido solo, hubiera sido más pequeña la compañía, ¿ya? Lo más probable. ¿Por qué? Porque yo creo que las compañías principalmente se desarrollan bien cuando tú estás encima del negocio. Y este es un negocio que hay que saber comprar muy bien, hay que saber a quién darle crédito, tenéis que estar metido en el negocio. Entonces, cuando tú creces demasiado, ya empiezas a perder el control del negocio. Entonces tienes que empezar, obviamente tú me vas a decir, tienes que contratar ejecutivos. Por supuesto, tienes que contratar ejecutivos que te desarrollen el negocio, etc. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Yo tuve una mala experiencia en el textil con una compañía de ropa interior que manejamos varias marcas, muy buenas marcas del mercado, las dejamos en manos de ejecutivos y la verdad nosotros nos quedamos en el directorio y fue un mal negocio. Porque la gente realmente, a pesar de que están bastante incentivados con bonos y todo, para que le pongan el hombro, como se dice, no es lo mismo. Sin querer darle importancia, hay muy buenos ejecutivos, quizás nos equivocamos en la elección de los ejecutivos. Quizás con otras personas hubiéramos tenido éxito. Pero mi experiencia ha sido mala cuando yo me he expandido en base a terceras personas. ¿Me entiendes, no? En ese sentido, o sea, la experiencia me ha dicho a mí, quizás a otros no, que es el desarrollo de una empresa es más fácil y mejor cuando tú tienes gente realmente involucrada en el tema y que son los dueños. ¿Quién más involucrado va a estar que el dueño? Claro, y en este caso eras tú más tus 4 hijos, es como si fueran 5 dueños, Sí, 5 cabezas sí, que le 5 meten cabezas pasión pensando. y pasión. Sí, y todos ingenieros, todos profesionales, todos buenos, cada uno lo suyo. Tenemos, no sé, mis 4 hijos repartidos en distintas actividades claves de la compañía. A mí ya estoy de presidente nomás, los presidentes van a directorio nomás. Obviamente participo en algunas decisiones clave, en las inversiones que hemos hecho en otros rubros, en la parte inmobiliaria. Hemos invertido en alguna startup de fintech. En eso he participado, ¿ya? Y obviamente le dedico mucho tiempo a la comunidad palestina. Yo soy presidente del Club Palestino que está en el estadio, que está en Kennedy, al lado de Las Condes, y presidente de la comunidad palestina. Perfecto. Y eso obviamente me quita mucho tiempo, especialmente los últimos 2 años debido a la contingencia. Claro. No, mucho tiempo. Y Maurice, mencionaste antes la importancia de saber cómo comprar. Yo te diría que el secreto en los negocios, como decía un amigo mío, comprar en uno y vender en 2 y ganarme el 1%. ¿Ya? Comprar en uno y vender en 2 y ganar el 1%, me decía un amigo. Bueno, yo creo que el secreto de los negocios comerciales, pues yo soy comercial, no soy industrial, es la compra. En la medida que tú compras bien, la puede vender cualquiera. En la medida que tú compras mal, no la va a vender nadie. El producto me refiero. ¿Ya? Mi fortaleza en el negocio siempre en Ática y en MK fueron 2. La P de producto y el marketing. ¿Ya? Tengo muy buen manejo en marketing, tengo un buen liderazgo también y manejo muy bien la P de producto. Soy muy fuerte en tener muy buenos productos. Yo creo que ese es el gran secreto. Tú tienes que tener el producto y bien, y a buen precio, bien comprado. En la medida que eso lo haces mejor que tu competidor, le saca la ventaja al competidor. Le saca la ventaja en la rentabilidad, en el margen al final. Obviamente, porque si compras mejor, vas a poder vender mejor. Entonces, yo le diría el consejo a los que se quieren meter en temas comerciales, que se fijen muy bien en la compra, más que en la venta. Ese es mi consejo. Y si pudiésemos profundizar un poquito más ahí, ¿qué consejo hay en la compra? ¿Cómo comprar bien? Estudiar el mercado primero. Obviamente, el mercado manda, el consumidor es el rey. Entonces, tienes que ser capaz de identificar muy bien el gusto del consumidor. Depende al mercado objetivo que tú quieras llegar, ya sea medio, medio alto o alto.
Tienes que identificar eso muy bien y para eso tienes que tener un buen feeling, porque eso o se estudia o se nace. Es con ese feeling de absorber las necesidades del mercado. Es un poco la mezcla de ambas, te diría yo, ¿ya? En la medida que tú identificas muy bien las necesidades, vas a buscar el producto. Y ahí, en la búsqueda del producto, hoy día es difícil porque hoy día el mundo te vende todos los productos. Nosotros hoy día compramos, cuando te digo el mundo, del mundo. Asia, Europa, América Latina, de todas partes. Debemos comprar de 15, 20 países. Entonces, tenés que saber muy bien dónde está el producto que tiene las ventajas comparativas y que se adecúa a las necesidades del cliente de hoy, porque los clientes también van variando. El cliente, por ejemplo, nuestro cliente de la época de los 80 era un cliente que compraba todo beige, y que era todo beige, y que era todo plano. Tú entrabas a los baños, a las cocinas, no existían los colores, traías un poco de color y la gente se espantaba, no lo compraba, porque no se atrevían. Hoy día se atreven. Hoy día la gente se atreve a comprar color, se atreve a ser un poco más osado en la decoración. Entonces, también tienes que ir ajustando tu gusto a cómo cambia la dinámica. Pero también tú puedes cambiar la dinámica, evangelizar, en el sentido de traer el producto para enseñarle a la gente que hay otras cosas. Pero eso no es tan fácil. Yo me acuerdo de haber traído años 80 unos artefactos sanitarios que se llaman Villeroy Boch, que es una compañía alemana muy importante, muy cara, y traje unos sanitarios suspendidos. ¿Qué significa eso? Que el WC no llega al piso, sino que van compostados al muro y la cañería está no pasa por abajo, sino que viene, la descarga es al muro, ¿ya? Y es colgante. Entonces tú puedes hacer la limpieza por debajo perfecta, porque los sanitarios siempre están pegados abajo y tienen alguna mugre, alguna suciedad entre el piso y la losa, ¿ya? Es difícil de limpiar eso. Mientras que los alemanes hicieron un producto colgante, entonces tú podías hacer la limpieza por debajo. Pero yo no calculé que para eso había que, a nivel de arquitectura, modificar la estructura de instalación. Había que, en el proyecto de instalación sanitaria, dejar ¿cómo se dice?, especificado que la descarga del muro, la descarga del WC iba a ser al muro. Y no, pues estaban todos al piso. Al final los tuve que vender de florero. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Si tú te anticipas mucho al mercado, tampoco sirve. Y si tú te atrasas, tampoco sirve. Esto es como la jugada correcta en el momento correcto. Entonces, en ese sentido, también uno se puede equivocar en la compra por traer cosas que todavía el mercado no está maduro para. Que eso es importante. Entonces, eso fue una mala experiencia. Pero en general, la compra, como te digo, buscar la necesidad y comprar bien. Comprar bien significa dos cosas. La calidad, que tenga una buena relación con el precio, ¿ya? Que sea un producto que lo valore la gente y obviamente ser muy bueno en el servicio. Esto es un proyecto, cuando tú vendes, tienes que ser bueno en el servicio a la entrega, si prometes un plazo, cumplirlo. Claro. Eso es súper importante. Hoy en día, antiguamente yo te diría, un negocio le iba bien, si compraba bien y hacía un poco buen marketing, la administración daba lo mismo, ¿ya? La administración y la logística era como, ya sabéis que da lo mismo, importante, vendamos bien y comuniquemos el mensaje bien al mercado. Hoy en día no, hoy día tienes que hacerlo todo bien. Hoy día todas las patitas a la mesa, la logística, las finanzas, el marketing, el producto, el recurso humano, que es un tema que tenemos que hablar, fundamental. Si tú tienes que hacerlas bien todas. Yo, por ejemplo, desde que partí, que hoy día está muy de moda hablar de la visión y de los recursos humanos y que lo importante son las personas, yo cuando partí así porque soy así. Soy una persona que estoy preocupado de la gente que trabaja conmigo. Entonces, yo tengo gente conmigo de hace 30 y tantos años que todavía trabaja conmigo, desde Ática. Desde no Ática tiene 25 años.
tengo muy poca rotación, porque nosotros nos preocupamos del personal. Tú en un negocio puedes tener las lucas para importar, para hacer la bodega, para contratar a la gente, pero al final la diferencia la hacen las personas, no la hace el capital y no la hace la logística. Y el producto un poco, pero al final, las personas marcan la diferencia entre una empresa y la otra. Y yo, sin saberlo, sino que porque me nació nomás, porque soy así como persona, siempre me preocupé de la gente, siempre. De hecho, me acuerdo en Ática los años nuevos, Navidades, mi ex mujer salía a comprar los regalos con nombre y apellido, para cada persona. ¿Cuántos regalos? 80, 100, una locura. Bueno, personalizado, ¿me entiendes, no? Y así entonces la gente que está bien va a trabajar bien. La gente se identifica. Y en eso hay que ser consciente, como empresario hay que tener conciencia social. Y eso es súper importante. Y la gente lo valora. Y lo valora la gente. De verdad, yo tengo amistad y cariño con mis trabajadores hoy en día. Ahora, hoy día no los conozco a todos, porque ha crecido mucho, yo no estoy tan encima, ya estoy en segunda o tercera línea, pero cada vez que puedo me acerco, converso. Es importante tener una buena relación con la gente y que la gente esté bien, gane bien, que eso es fundamental. No solamente la gente también trabaja por lucas, también la gente trabaja, no sé, hoy día nosotros tenemos el tema de las 40 horas ya establecido, antes de tiempo, porque las 40 horas es una cosa progresiva, nosotros lo hicimos hace un año ya, y eso la gente lo agradece. La flexibilidad para los permisos, un ambiente agradable de trabajo, fundamental. O sea, insisto, las personas hacen la diferencia en las empresas, más que cualquier otro elemento. Fundamental. Maravilloso. Maurice, también comentaste que una de tus fortalezas es el marketing. El marketing. Claro, el marketing. Sí. ¿Qué me puedes comentar al respecto? ¿Qué consejos me podrías dar? Sí. Hay muchos consejos que te quiero pedir, ¿eh? No, el marketing sí. ¿Cómo explicarlo? Es difícil de explicar. Mira, hagamos algo. Yo tengo sensibilidad. Yo soy músico. Ah, mira. Sí, yo toco el laúd. Ah. ¿Ya? Después podrías tocar algo para la que no gente sé en su cómo casa. está en mis manos. El laúd es un instrumento, es una guitarra embarazada, como digo yo, que tiene 12 cuerdas. Entonces, siempre me ha gustado la música. En ese sentido tengo una sensibilidad especial. Entonces, ¿por qué el marketing? Porque tengo la cosa estética, porque, no sé, pues, se me ocurren las palabras necesarias para llegar a la gente y que lleguen a la gente. Como saber comunicar finalmente. Comunicar. Y conectar con las personas. Exacto. Comunicar, conectar, decidir entre qué aviso colocar, este sí, este no, es muy oscuro, muy claro, no dice lo que tiene que decir. Y eso, si sabes comunicar, como dices tú, el resto viene fácil. Por ahí. Y además es un tema de feeling. Yo insisto, yo tengo muchas cosas de guata, te voy a ser bien sincero. Muchas veces en mi vida he tomado decisiones de guata y me falla poco la guata. ¿Ya? ¿Será poco profesional? Puede ser, sí, puede ser. Pero hay que hacerle caso al instinto también. No todo 2 más 2 es 4. ¿Ya? Entonces, si tú mezclas la parte racional y profesional y la mezclas con la parte sensorial y sensitividad y la parte emocional, sale una buena mezcla. Y eso no lo hace cualquiera. Yo, por ejemplo, siempre he liderado equipos y he tenido buenos equipos. Eso no me lo enseñaron en ninguna parte. Entonces, pero son cosas que uno las trae en el ADN. No hay una explicación lógica en ese sentido, ¿ya? Pero el marketing, yo te diría que es una herramienta fundamental. En mi época, el marketing lo hacíamos en base a fotos, ambientes, para que la gente entendiera. No existían las redes sociales, estábamos en revistas, Revista Cosa, Revista Cara, etc. Algo del Mercurio Sociales, pero en base a fotos. Porque la mejor manera de expresar el producto era el ambiente.
Es como la mejor manera de mostrarte un producto, llevarte aquí a la cocina y que la mires, ¿ya? Entonces, eso lo transmitíamos directamente en la revista y así hacíamos el marketing. Y yo te diría que el marketing es eso, es tener la facilidad de interpretar lo que el consumidor quiere y cómo decírselo. Y estéticamente, cómo comunicarlo y que lo emocione. Porque nuestra venta, si bien es cierto, es racional, porque uno no va pasando por la esquina y dice, me voy a comprar una sal de baño. No lo va a hacer así. Claro. Es una venta racional. Pero una vez que tú dices, ya voy a ir a comprar una sal de baño, voy a comprar cerámica o un porcelanato, voy a ir a MK. Y entra a la tienda y ve la cantidad, no sé si conocen nuestra tienda, sí, ve la cantidad de productos que tenemos, la decisión pasa a ser emocional más que racional. Mira lo que pasa. Claro. De gusto. Ya no es una relación producto-precio, no, es lo que te gusta y es lo que te emociona. Y en base a eso tomas la decisión. Eso es lo que pasa. Y generalmente el que toma la decisión es la mujer, ¿eh? Nuestro rubro, la mujer, más que el hombre. Es importante tener en cuenta la psicología de las personas. Es fundamental, la psicología del consumidor. Eso te lo pasaban en primer año en la universidad. Claro. La psicología del consumidor, fundamental. Para el tema marketing, básico. Tú has dado en el clavo. Y eso te lo da la experiencia también. Y tener el feeling, el tacto, la sensibilidad, el manejo. El manejo del producto es fundamental para poder también, porque en la medida que tú asesoras bien a alguien, en la medida que tú... Porque la gente viene y no sabe lo que quiere al final, al principio. Y en la medida que tú lo llevas y lo asesoras bien, también eso es un buen servicio, porque son muchas las opciones que tú tienes cuando entras a una tienda como la nuestra. Muchas las opciones, pero al final la decisión deja de ser racional y pasa a ser emocional. Claro. Eso pasa todos los días. No es una decisión, obvio, no voy pasando por la calle y voy a ir a comprarme una sal de baño, pero no, necesito una sal de baño. Ok, pero una vez que entro a buscar la sal de baño, ya la decisión pasa a ser emocional. ¿Crees que hoy día es más fácil para los emprendedores con las herramientas que tenemos, como las redes sociales, la inteligencia artificial, hacer, por ejemplo, un buen marketing? O sea, sí es más fácil, de todas maneras, más fácil comunicar y llegar, pero también tiene más competencia. Es más difícil también, porque hoy día la gente la bombardean con mucha información. Por lo tanto, al final yo no sé si es más fácil ahora o más fácil antes, ¿ya? Es tanta la información que tú recibes que es difícil filtrar. Es mucha la información. Entonces, sí, llegas más rápido, estoy de acuerdo. Te cuesta menos, es mucho más barato hoy día, ¿ya? Pero la decisión para el consumidor es más difícil. Es como cuando vas a un supermercado y querés comprar, no sé, un café. Y tenéis 20 tipos de café, pues no sabéis cuál comprar. Claro, o aceite de oliva. Y claro, aceite de oliva. 100 marcas distintas. Eso. Entonces, es difícil hoy día decidirse, pero sí es fácil llegar al consumidor, sí. Pero es difícil que lo tuyo se quede en la cabeza del consumidor, a menos que sea una marca ya muy reconocida. Y para eso hay que trabajar mucho. MK, por ejemplo, al principio no era conocida para nada. Decían, ¿qué es lo que es MK? No, nadie sabía lo que era MK. No, durante años. Yo te diría, MK cumplimos este año, en noviembre, 25 años, porque partimos, no, 26, ya partimos en noviembre del 99, cumplimos 26 años. Yo te diría que los primeros 10 años nadie sabía lo que era. Costó mucho entrar y que la marca pegara, muchísimo, porque además una sigla. Es más difícil meter una sigla que un nombre. No sé, pues, Falabella es un nombre, ¿me entiendes? París es un nombre, MK es una sigla. Entonces, es mucho más difícil. Claro, porque uno no lo asocia con nada. Con nada, pues MK puede ser cualquier cosa. Marketing, MK, marketing, puede decirse. Claro. Bueno, todas las mujeres, muchas mujeres me hacen publicidad en sus carteras, amigo. De otro nombre que dice MK, el redondito, ¿sabes cuál es?
¿Ah? A ver, Michael Kors. Ah, claro, sí. Mira. ¿Nunca tuviste problema con eso? No, no, porque son rubros distintos. ¿Son categorías distintas? No, son rubros distintos. No, Claro. tú las marcas las tienes que tener inscritas por rubro. Claro, No, exactamente. tú no, o sea, para defenderte frente a terceros tienes que estar en el rubro correcto. Claro. No podéis estar yo MK compitiendo vendiendo carteras. Claro. No, O no sea, vendo carteras. o sea, claramente no está en tus planes vender carteras en Sí, el futuro. obvio. Entonces, pero es difícil meter una marca, es difícil. Y hoy día yo te diría, sí, es más fácil llegar al consumidor, pero es más difícil que el consumidor se quede con lo tuyo en la retina, cuando eres una marca desconocida. Otra cosa que también te quería preguntar, me dijiste anteriormente que la mayoría de tus decisiones vienen de la guata, ¿cierto? Sí, hay mucho de guata, sí. ¿Hay alguna en particular que se te venga a la mente como una decisión que haya venido de la guata, que haya sido un éxito y que quizás racionalmente uno haya dicho por ahí no va la cosa? Sí, claro. Buena pregunta. Yo creo que han habido... Es difícil contestar esa pregunta. ¿Cuál ha sido la decisión con la guata que han tenido éxito, dices tú? Claro, que quizás si hubieses visto los números, quizás no funcionaba. Difícil responder para mí porque al final de cuentas, claro, es un tema diario que te pasa. Tú todos los días estás tomando decisiones. Entonces, hay cosas que la guata te dice, mira, por ejemplo, el año pasado estuvimos proyectando las ventas de este año, ¿ya? Entonces, tú sabes, se hacen los presupuestos por ahí por septiembre, octubre del año pasado para el año que viene. Y proyectaron una cifra X, ¿ya? Y yo les dije, y lo hicieron en base a los jefes sucursales. Tú sabes que para poder hacer los presupuestos tienen que llegar abajo y de ahí subir arriba, ¿ya? Claro, sacan al final la data de... Sí, la data. De las claro, trincheras. cuánto va a vender por área, etcétera, por local, el que está en Temuco, el que está acá, etcétera. Y cuando vi la cifra mi guata o mi olfato me dijo, no. ¿Era un número más alto que la anterior? No, era menor que el anterior porque veníamos bajando. Acuérdate que después del pic de la pandemia, o sea, que en la pandemia hubo un pic de consumo por los famosos retiros, Sí. que hoy día estamos pagando la factura, Claro. con la inflación y todo esto. Bueno, después de ese pic empezó la baja, ¿no es cierto? Y nos bajó bastante menos que el mercado y proyectaron que seguía bajando poco. Yo le dije, no, ustedes están equivocados, va a bajar 10% más, empezando en este año. O sea, va a bajar más todavía. Más todavía. Y de hecho ya estamos en agosto, y yo creo que vamos a estar muy cerca de lo que yo dije. ¿De dónde? Feeling. Feeling porque veo el mercado, porque leo, porque converso con la gente, me comunico, me informo, y eso lo meto en mi cabeza y me dice, no, esto va por ahí. Cuando dices conversas con la gente, ¿conversas con otras personas de negocios? Sí, obvio. ¿Del rubro o de distintos rubros? De distintos rubros. Y a todos les preguntas, por ejemplo, ¿cómo ves que viene la obvio. cosa? En el fondo hay que informarte de los terceros, cómo lo ven también. Los que están en el rubro industrial, comercial, exportaciones. También leo muchos artículos de economía, veo cómo viene la mano, veo cómo viene la inflación, veo las cifras de la construcción, cómo van. Entonces también van mezclando data con conversaciones, no solamente conversaciones. Hay que leer, hay que informarse y también leer entre líneas. Pues. No solamente leer lo que te dicen, porque a veces lo que te dicen no es lo correcto. Entonces tú tienes que sacar tus propias conclusiones. Claro. Entonces, de hecho, cuando el banco me llama, me dice, compra dólares, está barato. ¿Ya? No, le digo yo te vendo, no te vendo. Al revés, porque ellos siempre están en la posición contraria. Po. Claro. Porque tienes que pensar por qué te quieren comprar o vender. Es al revés. Po. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro, sí. Cosas como esas. Eso pasa cada rato. Po. Que los ejecutivos te quieren vender algo. Y obviamente la cuestión va para el otro lado. Po. Mira, está interesante ese concepto. ¿Ah? Está interesante ese concepto. Sí, pues, porque es verdad eso. Po. Claro. Es verdad. Cuando te quieren vender algo... al revés, compra. Estoy hablando de los bancos, ¿ah? En la noticia, claro. Estoy hablando de los bancos. De los bancos, claro. De los bancos. O sea, bajar conmigo los bancos, pero es así. Claro.
¿Qué medios de comunicación te gusta a ti para informarte en temas de negocios? Aparte de mi canal de YouTube, por supuesto. Sí, sí. Veo mucha prensa extranjera, te diría yo. El País, me gusta leerlo. El Mercurio, la parte económica. Algunos del Economist, el Diario Financiero me parece un buen diario. ¿Ya? ¿La radio, hay algún programa en la radio que te gusta? En la radio escucho poco radio yo, y las veces que escucho radio trato de escuchar música, porque relajarme un poco, ¿me entendido, no? Además ando muy poco en auto, yo ando 10, 15 minutos, estoy muy cerca de mi trabajo. Claro. Pero cuando salgo de viaje escucho música o qué sé yo, no, en ese sentido. De repente escucho algunos programas políticos, cuando está la cosa entretenida, ¿ya? En la agricultura, o en la ADN, o en la Bio, qué sé yo. Pero programas económicos tengo entendido que hay varios, pero no los escucho yo, la verdad. No los escucho. Perfecto. No los escucho. Y Maurice, también me comentaste en algún momento acerca de saber a quién darle crédito. ¿A qué te referías exactamente con eso? Bueno, esto en contexto, si a las personas se le olvidó, era cuando me estabas comentando que en este negocio lo importante por un lado es saber comprar y por otro lado a quién darle crédito. Sí, a quién darle crédito me refiero no al particular, ahí me refiero a las empresas constructoras. Porque el particular hoy en día te compra con tarjeta de crédito el 90%. Antiguamente la gente compraba con cheques. Hoy día no existen los cheques prácticamente, nadie hace cheques. Todo el mundo, además las tarjetas dan 9 cuotas, 12 cuotas, 10 cuotas, etc. Y te diría que la mayoría de nuestra venta retail es vía tarjeta de crédito. Y el crédito a nivel de empresa constructora hay que saber darlo. Hay que saber quién está detrás, son gente seria, son gente... como digo yo, cuando se meten los doctores a hacer edificios, la cuestión ya... ahí hay que arrancar. Porque significa que ya se está metiendo al rubro gente que no sabe. Entonces, claro, eso es súper importante en la construcción. Porque hay muchos que dicen, ya saben que pongamos una platita y hacemos un proyecto. Pero no son gente del rubro. Entonces, hay que hacerlo con la gente del rubro principalmente. Y si no, tratar de conseguir alguna garantía, que es muy difícil hoy en día conseguir alguna garantía. Pero el tema del crédito es fundamental a nivel de empresa, pero igual vas a fallar en un porcentaje. Lo importante es que ese porcentaje no sea muy alto. No hay ninguna empresa del rubro nuestro o de materiales de construcción que le venda a las constructoras que no tenga problemas de cobranza y que tenga pérdidas en las épocas de crisis. No hay ninguna. Todos hemos perdido parte de nuestro patrimonio en crédito en crisis, porque las empresas no es que te quieran estafar, quiebran nomás. No tienen cómo salir, o tienen el producto sin vender, o el banco les pide la quiebra, etc. Entonces, en este rubro hay que tener un porcentaje dentro del negocio, pensar que no vas a cobrar. Es parte del negocio. Como también es parte del negocio la diferencia de inventario. Es muy difícil manejar un inventario al 100%. Siempre va a tener un porcentaje de inventario o roto, o se extravió, etc. Entonces, son cosas que tienes que tener tú en cuenta cuando evalúas el proyecto. Perfecto. Y evalúas la rentabilidad del proyecto. Eso siempre es fundamental. ¿Te consideras hoy día una persona exitosa? Nunca he pensado en eso yo. Yo tengo una característica muy especial, y te lo decía al principio. Y muchos me dicen, pucha, lo que has logrado, fantástico y todo. Yo no ando pensando en eso, yo ando pensando en hacer las cosas bien. No ando pensando en el éxito, ni que me voy a comprar tal cosa y quiero todo esto, no. Yo ando pensando y no pierdo los pies de la tierra, no los saco, pensando en las cosas, hacerlas bien. Y el resto viene por añadidura, por consecuencias. Si tú las cosas las haces bien, te va a ir bien. Ahora, ¿y soy una persona de éxito? No, bueno, lo tendrá que decir tercero, no yo. Pero hay un adagio árabe que dice, que es muy importante, que dice que hay dos maneras de tener capital, dinero o riqueza. Ponértela, que se te vaya arriba la cabeza y te hundas, o ponértela debajo de los pies y te enaltezca.
la riqueza. ¿Me entendiste? Eso es súper importante. Que no se te vaya arriba la cabeza y te hunda, sino que ponla debajo de los pies y te suba. Entonces, el éxito viene con consecuencia. Yo por lo menos no ando pensando en el éxito. Me gusta hacer las cosas, me gusta hacerlas bien, me gusta pasarlo bien, me gusta que sea entretenido, ir a la pega entretenido. Que no sea un sacrificio. Obviamente hay momentos que lo pasas mal, sin lugar a dudas. Momentos de crisis de país. Pero bueno, hay que enfrentarlo y surfearlo. Pero lo más importante, y eso lo aprendí con los años, es tu nombre, es tu capital. Yo en mis casi 50 años de trabajo nunca he dejado de pagar un crédito, nunca he dejado de pagar un cheque o un compromiso. Nunca. Nunca. Eso lo puedes preguntar a toda la banca. Y proveedores internacionales, olvídate, tenemos todo el mundo. Entonces, eso es tu capital. Eso es súper importante. Nunca dejar de pagar. Yo, por ejemplo, si me va mal en un negocio, hay gente que tiene 2, 3 negocios, le va bien en uno y le va mal en otro y ese otro lo quebran nomás. Ok, me fue mal, quebré. Nosotros no. No, si yo tengo un negocio que me va bien y el que me va mal, lo vendo, lo cierro, pero no lo quiebro. ¿Me entiendes? Cumplo con mis obligaciones, porque creo que al final el capital es tu nombre, tanto en los proveedores, tanto en los clientes, en la banca, que siempre es necesaria, en el mundo empresarial. Tu nombre es tu capital. Eso es fundamental. Gran consejo. ¿Eres feliz? Sí. Lo paso bien. Tengo una pareja, lo pasamos bien. Tengo 11 nietos. ¿Qué más se puede pedir en la vida? Tengo un buen pasar, partí de abajo, una mano atrás y una mano adelante. Nunca he dejado de ser el mismo. Creo que hay que ser muy humilde. Siempre hay que ser humilde. Yo creo que la humildad es fundamental. Y ser uno mismo es fundamental. Yo converso con la gente de allá arriba como con la gente de abajo. Y soy absolutamente transversal. Y llego a todos ellos. Por eso soy presidente de la comunidad también. Porque para llegar a ese cargo que tienes que tener transversalidad. Y sí, bien, te digo, yo diría soy bastante feliz. ¿Sientes que has conseguido todo lo que buscabas en esta vida? ¿En la vida? Bueno, en la vida me hubiera gustado hacer otras cosas, mira. ¿Cómo qué? Me hubiera gustado ser actor o músico. ¿Renunciarías a todo lo que tienes por haber podido seguir ese camino? No sé. No sé. Pero me hubiera gustado ser actor o músico. Ah, mira. Yeah. Sí. Yeah. Yo lo he pasado bien trabajando. En todos los desarrollos que hemos hecho lo he pasado bien, no me puedo quejar. Momentos difíciles, obviamente, pero no existe empresarios o emprendedores que no hayan pasado por momentos difíciles. Lo importante es enfrentarlos. Pero consejo también para los nuevos emprendedores que eso exige un sacrificio. No es gratis. Eso, easy come, easy go. Eso es un dicho que es verdad. Todo lo que viene fácil se va fácil. Si no te cuesta, no lo valoras. ¿Ya? No pain, no gain también. Exacto. O también no guts, no glory. Que es súper importante. Asumir riesgos. Si no asumes riesgos, no vas a lograr tampoco el éxito. Tienes que asumir riesgos. Los negocios hay que asumir riesgos permanentemente. Nuevos productos, nuevos locales, nuevos proyectos, son riesgos. Pero si te gusta eso, te vas a sentir como pez en el agua. Entonces, eso es fundamental. No tenerle tanto miedo al riesgo. Y las cosas se consiguen con sacrificio, mucho trabajo, mucho trabajo. Constancia, fundamental. Ser constante, ser tenaz, ¿cómo se dice? Machaca. Machaca. Ser machaca. Eso, yo te diría que esas características son importantes para salir adelante, especialmente cuando estás empezando. Claro. Y te va mal, hay que seguir. Y jugártela.
y jugártela, no hay otra. Y la gente que se la juega y trabaja y lo hace bien, le va a ir bien. Obviamente no te voy a poner a hacer relojes en Chile, po, ¿ya? No voy a poder competir con los japoneses ni con los suizos. Pero puedes hacer ciertas cosas. Hoy día Chile es un país de servicio. Hoy día Chile podría exportar más servicios. Hoy día si tú me dices dónde yo invertiría si tuviera una edad para asumir riesgo, en la industria del turismo. Ah, mira. Sí. Yo creo que Chile tiene un espacio tremendo. Yo creo que tenemos un país maravilloso. Mientras más viajo y mientras más conozco el mundo, he viajado harto en mi vida, más lindo y más quiero mi país. Más te das cuenta del potencial que tenemos. ¿Ah? Y más te das cuenta del potencial que tenemos No, tenemos aquí. un potencial terrible, hombre, terrible. Y de eso no tenemos una política de Estado, no le quiero echar la culpa a ningún gobierno. No hay una política de Estado que trace una línea y le ponga énfasis en inversión en infraestructura para el turismo. El turismo puede llegar a ser un porcentaje importante del PIB de este país. Importante. Y no lo es por falta de visión de Estado. Tú tienes de todo en este país. Cordillera, mar, desierto. Y tienes turismo de buen nivel. No es barato el turismo en Chile. La gente que viene a Chile no es un turismo barato. Es un turismo relativamente caro. Entonces, por lo tanto, es un turismo rentable. El país tiene mucho para... Y además, el turismo tiene otra gracia. Es muy intenso en mano de obra. Entonces, crea mucha mano de obra. Mucho trabajo. Y mejora a la gente, tiene que la gente que aprender un idioma, tiene que aprender algún oficio. Y trae un desarrollo Un desarrollo tremendo. Entonces, si un emprendedor está pensando en alguna industria o en algo, es turismo. Pero en pañales en Chile. Bueno, y aquí al frente tienen a un potencial inversionista. Así es, no es chiste. Sí. Ah, bien, interesante. Sí. Vamos a dejar ahí la pelota dando bote. Sí, turismo de todas maneras. Qué Tú bien. tienes turismo de invierno y tienes turismo de verano. Tienes Así turismo es. todo el año. Sí. Todo el año. En invierno tienes los centros de esquí. Tienes el desierto, que es maravilloso. Tenemos las viñas, Tienes las viñas. Torre Tienes del Paine, toda la Patagonia, San Pedro. San Pedro, Olvídate, pues, tienes los mucho. observatorios, Los astronómicos. observatorios. Sí, pues ahora el desierto florido que va a venir con esta lluvia va a ser espectacular. Ahora ya debe estar maravilloso el desierto florido. Claro. Entonces, realmente, y es una industria sin chimenea. No contamina. Claro. ¿Me entiendes? ¿No? Sí. Y eso falta acá. Ahí falta visión de Estado. Aquí es mucho el corto plazo, cómo solucionamos las cosas, reaccionamos. No hay una planificación de Estado. No, es que tenemos el país dice tenemos otras necesidades sociales, tenemos que cubrir otras necesidades del país. Sí, es verdad. Pero esto, en la medida que tú lo desarrollas, también cubre necesidades al crear empleo. ¿Me entiendes? ¿No? Sí, claro. Y si es intensiva en mano de obra, pura mano de obra. Po. Claro. Al final es algo que chorrea para todos estos otros problemas que hay en el país. Sí, po. Entonces, ahí falta planificación. En este país nos falta mucha planificación. Bien. Maurice, te quiero dar las gracias por esta conversación entretenida, profunda, llena de consejos, llena de anécdotas. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo. Estoy seguro que a las personas que vieron esto les encantó. Tienen que ponerle muchos me gusta a este video para que lo vea mucha gente, para que se inspire. Y nada, nuevamente darte las gracias. Vamos a seguir en contacto de todas maneras, porque yo creo que acá todavía hay mucho valor que puedes seguir entregando. Estoy seguro que la gente me lo va a exigir. Así que eso, de verdad ha sido un placer conocerte hoy día. El placer ha sido mío y espero que les sirva de algo a los nuevos emprendedores el transmitir esta experiencia. Así que gracias a ti también.